En este live, los integrantes de BTS ofrecieron una conversación sumamente rica, profunda y también divertida, en la que abordaron tanto su presente como artistas como recuerdos íntimos de su pasado, mostrando claramente la evolución que han tenido como grupo y como individuos. Kim Namjoon abrió una parte importante de la conversación hablando sobre los preparativos del concierto. Explicó que han estado trabajando intensamente en la estructura del show, lo que implica no solo ensayos físicos, sino también decisiones creativas sobre el programa, las canciones y la narrativa del espectáculo. Destacó que él personalmente se esforzó muchísimo, especialmente en el baile, lo cual no es menor considerando que RM no es principalmente bailarín dentro del grupo. Este nivel de esfuerzo demuestra su compromiso por mejorar constantemente y cumplir con las expectativas. Sin embargo, ese mismo esfuerzo lo llevó a lesionarse el tobillo, lo que introduce una preocupación física real. Aún así, dejó muy claro que su prioridad no cambia. Estará en el escenario, participará cantando, apoyará a sus compañeros y hará todo lo posible por mantener la energía del grupo. Esta actitud refleja no solo profesionalismo, sino también un fuerte sentido de responsabilidad hacia los fans. Además, reafirmó que trabajará en su recuperación para poder estar completamente listo al inicio de la gira, lo que transmite determinación y resiliencia. Luego, la conversación tomó un tono más nostálgico cuando comenzaron a recordar su etapa como trainees. Compartieron una anécdota particularmente significativa sobre John Jungkook. Contaron que, durante la primera semana en los dormitorios, Jungkook era extremadamente tímido, al punto de que prácticamente no salía de su habitación, excepto para comer. Este detalle muestra lo mucho que ha cambiado con el tiempo, considerando que hoy es una de las figuras más carismáticas sobre el escenario. Sin embargo, lo más interesante es que señalaron que, tras regresar del servicio militar, Jungkook volvió a mostrar cierta timidez, especialmente durante su estancia en Los Ángeles. Esto les recordó directamente a su versión más joven, de cuando tenía 15 años. Este paralelismo entre pasado y presente resalta cómo, a pesar del crecimiento, ciertas esencias personales permanecen intactas. RM también dedicó un momento muy especial para hablar de Kim Seok-jin. Lo elogió profundamente por su desempeño tras completar el servicio militar. Mencionó que Jin no se detuvo en ningún momento. Realizó actividades, giras, participó en contenido como Run Jin y apareció en distintos programas. Subrayó algo muy significativo, que nunca ha conocido a alguien a quien no le guste Jin. Esto no solo resalta su popularidad, sino también su personalidad cálida y accesible. RM le agradeció sinceramente por su esfuerzo, lo que evidencia el respeto mutuo dentro del grupo. Uno de los momentos más profundos del live fue cuando hablaron sobre Arirang. RM explicó que esta canción tiene un significado muy complejo dentro de la cultura coreana. No es solo una canción de amor, sino también una expresión de anhelo, dolor y emociones acumuladas. Introdujo el concepto de Han, que representa una mezcla de tristeza, resentimiento histórico y resistencia emocional. También explicó que para otras personas, Arirang puede simbolizar simplemente las alegrías y tristezas de la vida. Esta multiplicidad de significados fue precisamente lo que los llevó a elegirla como eje conceptual. Querían transmitir emociones complejas y universales. Park Jimin añadió que, al tener una audiencia global, esperaban que los fans investigaran sobre Arirang y, a través de eso, aprendieran más sobre la cultura coreana. Min Yoongi complementó diciendo que ya habían interpretado esta canción en París hace aproximadamente 10 años, lo que añade una capa de significado histórico y emocional a su decisión. Cuando hablaron de la canción 2.0, se reveló un interesante conflicto creativo. Jimin confesó que la rechazó varias veces porque le resultaba extremadamente difícil, especialmente en lo vocal.
Esto muestra que incluso artistas de su nivel enfrentan retos técnicos importantes. RM, por otro lado, insistió en incluirla porque consideraba que era necesaria para el álbum, lo que demuestra su visión artística. Jin confirmó que la línea vocal era muy exigente, reforzando la idea de que fue un desafío real. Suga aportó una anécdota humorística. Durante la grabación, pasó horas escuchando a Jimin repetir una parte específica, lo que refleja la intensidad del perfeccionismo en su proceso de producción. Sobre Swim, Kim Tae-hyun comentó que, sin darse cuenta, habían revelado varios spoilers. Recordó que durante un live alguien hizo un gesto de natación, lo que podría haber sido una pista. RM dudó si fue coincidencia, mientras Jimin bromeaba preguntándole directamente si había sido él. Este momento refleja la espontaneidad y complicidad entre ellos. En la discusión sobre Like Animals, RM expresó que es una de sus canciones favoritas del álbum, lo cual sorprendió a Taehyung. Suga comentó que le gustaba mucho la versión demo, mostrando cómo las primeras versiones también tienen valor artístico. Jung Ho-seok explicó que cuando él se unió al proceso, la canción ya estaba prácticamente terminada y decidieron incluirla rápidamente. También mencionaron que, si Jin hubiera estado presente antes, podría haber participado más activamente, pero reconocieron que él ya estaba agotado por su carga de trabajo. En cuanto a Into the Sun, Taehyung explicó que inicialmente la había descartado, a pesar de haberla escrito él mismo, porque pensaba que el álbum ya tenía suficientes buenas canciones. Sin embargo, los otros miembros insistieron en incluirla. Jin la describió como la canción perfecta para cerrar el álbum, mientras RM la comparó con una canción final de una película animada, evocando una sensación de cierre emocional y reflexión. En un momento más ligero, RM expresó su deseo de jugar fútbol para pasar el tiempo, mencionando incluso el estilo tiki-taka, lo que añade un toque cotidiano y humano a su imagen. Este tipo de comentarios permite verlos más allá de su faceta artística. También hubo un momento muy divertido relacionado con el idioma inglés. RM, quien es el más fluido, comentó que ha intentado motivar a los demás a aprender, pero ellos bromearon diciendo que no han mejorado mucho en 10 años. Jungkook intervino pidiendo 5 años más, lo que generó risas y muestra la dinámica relajada del grupo. Finalmente, Suga compartió detalles sobre su proceso creativo, incluyendo cómo experimentó con el rap en falsete inspirado por otra persona. Jimin lo imitó de forma humorística, recordando su reacción inicial de sorpresa. J-Hope elogió su habilidad con la guitarra, mientras Suga restaba importancia a su propio trabajo. Jimin añadió que Suga estuvo tocando durante 8 horas seguidas, lo que incluso le impidió dormir. RM recordó otra anécdota en la que Suga tocó la OST de Evangelion hasta altas horas de la noche. Todos comenzaron a cantar juntos, generando un momento muy divertido. Suga explicó que en ese tiempo tenía el hábito de aprender una canción nueva cada día, lo que demuestra su dedicación extrema a la música. En conjunto, este live no solo mostró detalles del proceso creativo de BTS, sino también su historia compartida, su crecimiento, su disciplina y sobre todo la fuerte conexión emocional que mantienen entre ellos. Es una combinación de profesionalismo, nostalgia, humor y autenticidad que define perfectamente quiénes son como grupo.